Cordial saludo, apreciados estudiantes, bienvenidos a este nuevo espacio de formación en su comunidad Educación Virtual. En este espacio vamos a hablar de los tipos de organizaciones. Bueno, apreciados estudiantes, antes de hablar de los tipos de organizaciones es importante recordar algunas cosas sencillas. Las organizaciones fueron creadas cuando el ser humano se dio cuenta que por sí solo no podía satisfacer sus necesidades. En ese momento crea las organizaciones que básicamente tienen tres características. Están integradas por personas, esas personas están unidas en la organización por un objetivo común que trabajan para lograrlo y para lograr ese objetivo se distribuyen unas funciones, se asignan unas funciones, se establecen responsabilidades, autoridad y esos elementos de asignación de funciones, responsabilidades y autoridad es lo que conocemos como estructura organizacional. También es importante especificar que con la creación de las organizaciones nació la actividad humana de administrar, que no es otra cosa que coordinar el trabajo de las diferentes personas para el logro de un objetivo común. Obviamente ese objetivo común pues hay que establecerlo desde un inicio. Bueno, ya recordando esos aspectos esenciales de las organizaciones, vamos a entrar directamente en el tema de este video, que son los tipos de organizaciones. Las organizaciones se clasifican según diferentes categorías, según el ánimo de lucro, según el sector, según el tipo de persona, según el origen de su capital y otras categorías que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a definir inicialmente qué es según el ánimo de lucro. El ánimo de lucro significa el uso que se le van a dar a las utilidades. Se tiene la concepción errónea de que una organización sin ánimo de lucro no genera utilidades. Si una organización no genera utilidades, desaparece. El lucro lo que representa es lo que se hace con esas utilidades. Entonces, en una organización con ánimo de lucro, los dueños de la empresa destinan esas utilidades para su riqueza personal. Entonces, es el dueño de un almacén que al final del año determina mediante la contabilidad cuánto ganó y esa ganancia la destina para comprarse un carro para su uso personal, la destina para viajar con su familia, con sus hijos, para mejorar su casa, no sé, para comprarse un televisor, una pantalla gigante para su casa, renovar los muebles de la casa. Es decir, destina las utilidades del negocio para su riqueza personal, para su enriquecimiento. En contraste, las organizaciones sin ánimo de lucro también generan utilidades, pero esas utilidades no se destinan para el enriquecimiento de los dueños. De hecho, en la generalidad, las organizaciones sin ánimo de lucro, que son las cooperativas, las juntas de acción comunal, las organizaciones sociales, por lo general no tienen un dueño específico. No, nadie puede decir yo soy dueño de una cooperativa. La cooperativa es de los integrantes de la cooperativa, pero las utilidades se destinan para el crecimiento de la misma cooperativa. Es decir, ya las utilidades no se destinan para que alguno de los socios de la cooperativa se compre un carro o se compre una casa o viaje, sino que se destina, por ejemplo, para mejorar las instalaciones de la cooperativa, se destina para comprar más inventarios, se destina para capacitar a los empleados, se destina para mejorar la tecnología de la misma cooperativa. Es decir, en una empresa sin ánimo de lucro, las utilidades se destinan para que la empresa crezca y no para enriquecer a una persona en particular. Eso es básicamente lo que es a lo que se refiere el ánimo de lucro. Y es importante romper con ese mito de que las empresas sin ánimo de lucro no generan utilidades. Todas las organizaciones
Todas las empresas deben generar utilidades, si no desaparecerían. O sea, ninguna utilidad, así sea sin ánimo de lucro, es con ánimo de pérdida. No, todas las utilidades, todas las empresas ganan. La cuestión es qué hacen con esas ganancias. Luego hay otra categoría para clasificar las organizaciones que es según el sector. Entonces las organizaciones se clasifican en tres sectores. En la economía existen tres sectores. El sector primario, que básicamente son todas las empresas que su actividad es la extracción de los recursos naturales en su estado primario, en su estado natural, es decir, obtienen, por ejemplo, las naranjas y las cosechan y las tienen en fruto, así como las bajaron del árbol, nada más, no hay ningún tipo de proceso. No sé, en una cantera se extrae roca, se extrae piedra, se extrae carbón en una mina, no sé si se extraen peces, o sea, se hace pesca y el recurso se mantiene y se vende en su estado natural. O sea, no se le hace ningún tipo de transformación. Entonces, la actividad minera, la actividad agrícola, son empresas que pertenecen al sector primario, puesto que extraen un recurso y lo mantienen en su estado natural y así lo venden. ¿Listo? También una finca ganadera que venda el ganado en pie. O sea, no le hace ningún tipo de transformación ni nada, sino que lo vende tal cual la vaca viva, pues por decirlo de alguna manera. Entonces allí no está haciendo pues básicamente ningún proceso de transformación, son empresas que pertenecen al sector primario. Luego venimos con el sector secundario. Las empresas del sector secundario son aquellas que cogen esas materias primas que fueron vendidas por las empresas del sector primario y las transforman. Es decir, el sector secundario es el sector industrial, el sector de las fábricas. También lo conocemos en la literatura, óigase bien, como el sector real de la economía, es decir, las empresas que pertenecen al sector industrial, que cogen esos recursos naturales y los transforman. Ahí estamos hablando del sector secundario, entonces una fábrica de jugo de naranja, una fábrica de textiles, de ropa, una fábrica de telas, una fábrica de calzado, una fábrica de mermelada, una fábrica de computadores, una fábrica de carros, son empresas del sector secundario. Cogen las materias primas y las convierten en un producto terminado. En esa etapa es donde decimos que se genera la mayor parte del valor agregado de la economía. ¿Qué significa valor agregado? Que el producto en sí mismo tiene incorporado un proceso de transformación, tiene incorporado una tecnología, tiene incorporado el trabajo de las personas y eso hace que el precio del producto pues sea a su vez más elevado. No es lo mismo pagar no sé, 3 naranjas en la galería o en el mercado o en el supermercado que pagar por un envase de jugo de naranja procesado. Obviamente el jugo de naranja procesado que tiene incorporado el trabajo de los operarios, tiene incorporada una tecnología, una maquinaria, tiene un envase y tiene es decir, unos elementos que permiten un consumo más fácil por parte de las personas, entonces asimismo ese producto pues va a tener un precio mayor. Luego vienen las empresas del sector terciario. El sector terciario es el que conocemos como el sector servicios. El sector servicios son todas las empresas que se dedican al comercio, entonces ahí están los almacenes. El sector servicios están todos, el sector terciario son empresas del sector servicios como por ejemplo la educación, la salud, todos esos son servicios, los servicios profesionales, los servicios de un ingeniero, los servicios de un contador, un buffet de abogados, es decir, una empresa de abogados que se dediquen a prestar asesoría legal o jurídica, también son empresas del sector terciario. Luego vienen otro tipo de empresas que son según el tipo de persona.
Entonces aquí hay que hacer una claridad. Suponga que usted decide montar una panadería y usted es el dueño de la panadería, usted responde por todo lo que suceda en la panadería es suya, está su nombre y todo el mundo reconoce que usted es el dueño de la panadería. Entonces esa organización se considera una persona natural porque es usted quien gestiona la empresa y es el dueño de la misma y responde por todo lo que suceda con la misma, inclusive con su patrimonio personal. Entonces usted es una persona natural. Luego viene otro tipo de organización que se llama persona jurídica. Una persona jurídica es cuando los dueños de la empresa crean una sociedad o crean una organización que para la ley es como si fuera una persona más. Obviamente, sin una existencia física como nosotros que tenemos un cuerpo, pero para la ley la persona jurídica existe como si fuera una empresa y esa existencia se manifiesta porque esa persona jurídica tiene derechos y tiene deberes así como nosotros. Es decir, puede hacer negocios, puede ser la dueña, esa persona jurídica de un carro, puedes demandar y ser demandada, puede comprar, puede vender, es decir, las actuaciones de la persona jurídica que físicamente no existe son similares a las de una persona física. Y las personas naturales, o sea, nosotros cuando creamos una sociedad, lo que estamos haciendo es que la ley nos permite que esa sociedad sea una persona ajena a nosotros. Nosotros la creamos, pero ante la ley es una persona ajena como si existiera y asimismo tiene derechos y tiene deberes y puede hacer negocios y todo lo demás. ¿Listo? Es importante también especificar de pronto, para expresarlo de una manera más sencilla, ya podemos decir que una persona jurídica es una entidad que puede hacer negocios, puede tomar decisiones legales en su propio nombre como si fuera una persona real. ¿Listo? Eso es importante también tenerlo claro. Vamos a otro tipo de organizaciones que son otra categoría, que son las organizaciones según el origen de su capital, es decir, de dónde proviene el dinero con que fue creada la empresa. Entonces hablamos de la empresa pública. La empresa pública es una empresa que es creada con capital del Estado, del gobierno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el acueducto es una empresa pública, las escuelas públicas son una empresa pública de servicios, los hospitales públicos son empresas públicas, bueno, las diferentes empresas cuyo origen de su capital es un capital que pone el Estado. Y luego vienen las organizaciones privadas, que son las personas naturales o las personas jurídicas que son, digamos que su capital proviene del sector privado, es decir, de personas como nosotros que ponen su capital y crean una empresa. Y luego viene la tercera categoría, que son las empresas mixtas, es decir, aquellas que tienen capital público y capital privado. También existen. Bueno, vamos a hablar de las empresas según su tamaño. Entonces, ¿cómo se clasifican las empresas en Colombia según su tamaño? Entonces, vamos a decir, el tamaño en Colombia en las empresas se mide a través del número de empleados. Entonces, vamos a decir que en Colombia las empresas según su tamaño se clasifican en microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Las microempresas son organizaciones, son empresas que tienen hasta 10 empleados, uno y hasta 10 empleados. En este sector, pues hay muchos negocios o establecimientos familiares, negocios muy pequeños, los almacenes de ropa que vemos en el centro de las ciudades de aquí de Colombia, empresas de carácter familiar que pues por su tamaño, por el número de empleados, tienen esta clasificación, hasta 10 empleados.
Luego vienen las pequeñas empresas que según la legislación comercial colombiana van de 11 a 50 empleados, ¿ya? Estas son empresas un poco más grandes que de pronto están en la transición de pasar a ser empresas familiares a pasar a ser empresas gestionadas por particulares, pueden ser con capital privado. La diferencia entre una empresa familiar y una empresa que no es familiar es que la empresa familiar por lo general mezcla la propiedad con la dirección de la empresa, es decir, el dueño es el mismo que la administra. En cambio, las empresas que no son familiares por lo general son empresas que tienen un administrador particular y los dueños sencillamente son ajenos a la gestión y a la dirección de la organización o de la empresa. ¿Listo? Luego vienen las medianas empresas que son de 51 a 200 empleados. Aquí ya pues pueden haber algunas empresas del sector industrial, del sector comercial, de empresas más grandes. Y las grandes empresas que son empresas de más de 200 empleados. Obviamente todo esto implica que entre más grande pues más obligaciones tiene a nivel de impuestos y a nivel del gobierno. Según su figura jurídica, es decir, también las empresas se clasifican según el tipo de sociedad. Aquí ya estamos hablando de personas jurídicas. Entonces, recuerden, la persona jurídica es cuando varias personas se unen y conforman ante la ley como si fuera una persona adicional a los dueños que tiene obligaciones y puede contratar y ser contratada y tiene derechos, tiene deberes y todo lo que ya se dijo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de persona jurídica según la legislación colombiana? Entonces, según la legislación colombiana, hablamos de que existe un tipo de persona jurídica que se llama la sociedad anónima. En la sociedad anónima tiene una característica y es que los socios limitan su responsabilidad al capital que han aportado y ese capital se divide en acciones. Las sociedades anónimas son empresas grandes, ¿sí? Donde cada persona es dueña de una parte de la organización y esa parte de la organización es lo que se llama digamos, su propiedad accionaria, o sea, el capital de la empresa se divide en acciones y cada persona es dueña de cierto número de acciones y puede vender libremente esas acciones, es decir, puede ceder fácilmente la propiedad que tiene sobre esa empresa. ¿Listo? Hay otro tipo de, digamos, de figura jurídica que es la sociedad por acciones simplificada. Es decir, es una figura donde pueden unirse también varias personas eh, para ser dueños de una organización, de una empresa, ¿sí? Pero se llama simplificada porque la ley establece que, digamos, esa forma de sociedad tiene como principal característica que sus trámites son muy sencillos, son simples y tiene una estructura de funcionamiento también muy sencilla y puede ser conformada hasta por una sola persona, ¿sí? Eso es importante, también puede ser conformada por una o varias personas. También es importante aclarar aquí que los dueños de una sociedad pueden ser otras sociedades, es decir, para conformar una sociedad no solamente se pueden unir Juan, Pedro y Miguel como personas reales, sino que también se puede unir Juan, Pedro y otra sociedad, es decir, se unen personas naturales con jurídicas para conformar otra persona jurídica. O inclusive hay empresas que son propiedad de otras empresas, ¿sí? Entonces varias empresas se unen y conforman una sociedad diferente y también es válido ante la ley, ¿sí? Es importante aclarar ese aspecto. Luego viene la sociedad de responsabilidad limitada, que también pues es conformada por personas, cada persona aporta capital,
se responde así como en la sociedad por acciones simplificada y sociedad anónima, se responde, es decir, las personas no responden con su patrimonio personal por las obligaciones de la empresa. ¿A qué hace referencia esto de que en la sociedad anónima, en la sociedad por acciones simplificada y en la sociedad de responsabilidad limitada, los dueños no responden con su patrimonio personal por las obligaciones de la empresa? Entonces vamos a suponer que Juan y Miguel tienen una panadería y resulta que esa panadería desafortunadamente quiebra, es decir, le va muy mal y la panadería eh, pierde, es decir, sí, está en estado de quiebra. Entonces, y obviamente como no tiene plata, se queda sin plata, eso es lo que significa la quiebra, se queda sin plata, pues entonces le queda debiendo a los empleados, le queda debiendo a los proveedores, le queda debiendo al gobierno. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno, los empleados y los proveedores toman para cobrarse esa deuda las propiedades de la panadería, es decir, el local, si es que es propio, la maquinaria, las mesas, si tienen vehículos, los vehículos de la empresa, pero el patrimonio personal de Juan y de Miguel, que son los dueños de la empresa, ¿sí? Si la conformaron mediante una sociedad por acciones simplificada o mediante una sociedad de responsabilidad limitada, no digo sociedad anónima porque son muy poquitos, una sociedad anónima por lo general son muchas personas, eh, pero como ellos conformaron la sociedad, entonces, y la conformaron protegiendo su patrimonio personal, quiere decir que ninguno de los empleados de la panadería, ni el gobierno, ni los proveedores de la panadería pueden venir a quitarle a Juan o Miguel su casa o su carro personal o los muebles de su casa para cobrarse la deuda de la panadería. Es decir, la panadería es una cosa y Juan y Miguel son otra. A eso es que se refiere que decimos que tanto la sociedad anónima como la sociedad por acciones simplificada como la sociedad de responsabilidad limitada, los dueños protegen su patrimonio por las obligaciones de la sociedad. ¿Listo? Eso es importante tenerlo claro. Entonces, la diferencia entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima es que en la sociedad anónima usted puede vender sus acciones sin ningún problema. En cambio, en la sociedad de responsabilidad limitada se entiende por definición que son menos personas, todas se conocen entre sí y usted para poder ceder su parte de la propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada tiene que tener la autorización de los otros socios. Es decir, yo no puedo ir vendiendo mi parte de la empresa a quien yo quiera, no. Los otros socios tienen que estar de acuerdo con la persona que va a tomar mi parte de la propiedad. Eso es importante también aclararlo. Existen otro tipo de sociedades que son la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. La sociedad colectiva, a diferencia de la sociedad anónima o la sociedad por acciones simplificada o la sociedad de responsabilidad limitada, los socios conforman el negocio, es decir, aporta cada uno su capital, pero responden con su patrimonio personal por las obligaciones y por las deudas de la empresa que están creando. Es decir, en ese caso, si los acreedores o los proveedores de la panadería o los empleados o el gobierno sí podían cobrarse la deuda si la panadería se queda sin dinero con la casa o el carro personal de los dueños cuando es una sociedad colectiva. Eso es importante tenerlo claro. Por lo general, este tipo de sociedades se crean cuando las personas se conocen entre ellas, se conocen muy bien y pues obviamente también con un número de socios limitado. Sociedad en comandita. Entonces vamos a poner un ejemplo, volviendo otra vez al caso. Juan y Miguel deciden montar una panadería. Juan y Miguel deciden montar una panadería. Juan no tiene ni idea de panadería. Juan no tiene absolutamente ninguna idea de lo que es una panadería, pero
Miguel sí ha tenido panadería, sabe hacer pan, sabe cómo manejar un negocio. En cambio, Juan no tiene ninguna experiencia en el tema. Entonces, Juan le dice a Miguel, vea, yo le voy a dar una plata, con esa plata montamos la panadería, pero usted se encarga de manejar la panadería. ¿Listo? Usted, Miguel, que es el que es el que sabe hacer pan, que es el que sabe manejar todo, se encarga de la panadería. Yo no me voy a entender en ese tema. ¿Listo? Juan, que aporta el capital, responde por las obligaciones de la panadería solamente con el capital que está aportando, protege su capital, ¿sí? Protege su capital, mientras que Miguel se encarga de la gestión del negocio. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que en la sociedad en comandita existen dos tipos de personas. ¿Listo? El comanditado, que tiene responsabilidad ilimitada por las obligaciones de la empresa, es decir, él sí tiene que responder con su capital, con su patrimonio personal en caso de ser necesario, y es el que se encarga de la gestión del negocio, que en este caso sería Miguel. Y el otro tipo de persona que se conoce como el comanditario, ¿sí? Que no participa en la gestión del negocio, que no se entiende para nada con el negocio y lo que hace es simplemente aportar el dinero y su patrimonio sí está protegido. Eso es lo que se llama una sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita por acciones tiene un funcionamiento muy similar. Hay un comanditado que es el que se encarga de gestionar el negocio, el que se encarga de manejarlo, que en este caso sería Miguel, y también un comanditario, que sería Juan, pero la diferencia en la sociedad en comandita por acciones es que ambas partes protegen su patrimonio. Es decir, ninguno de los dos va a tener que responder con su patrimonio personal. Entonces, espero que este material pues sea entendible para todos y que sea de utilidad. ¿Listo? Asimismo, existe otro tipo de clasificación de las organizaciones según el grado de responsabilidad sobre las obligaciones de la empresa, que es lo que hablábamos ahora, ¿sí? Donde, como ya lo decía, la responsabilidad se limita hasta el capital aportado, es decir, se protege el patrimonio personal. Y hay otras en las que, digamos, hay responsabilidad ilimitada sobre las obligaciones de la empresa. En ese caso, cuando la responsabilidad, óigame bien, se limita únicamente al capital aportado, es decir, cuando los dueños de la empresa protegen su patrimonio personal, estamos hablando en ese caso de una sociedad de capital, es decir, lo que importa es el capital. Caso de la sociedad anónima, sociedad por acciones simplificada y sociedad de responsabilidad limitada. En cambio, oígase bien, en cambio, cuando los dueños de la empresa tienen que responder de manera ilimitada con su patrimonio personal ante las obligaciones de la empresa, es decir, cuando su capital no está protegido, sino que ellos como dueños tendrían que responder en un caso dado con su casa, con su carro, con sus bienes personales. Entonces, en ese caso hablamos de que es una sociedad de personas. Caso de la sociedad colectiva, sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. Bueno, apreciados estudiantes, espero que este material haya sido de su agrado, que haya aportado a su formación profesional y espero mm, que se suscriban al canal, que denle like a este video. Esto es un apoyo muy importante, que activen la campanita para que cada vez que produzcamos un nuevo material, pues ustedes estén enterados. Mi nombre es Oscar Eduardo Torres, soy magíster en Administración de Organizaciones y pongo mi conocimiento a su disposición. Gracias.